Bienvenidos un día más, esto en el canal. Ha salido en el Game Pass. Es un juego estilo historia narrativa, ¿sabes? De estos que en realidad es para hacerte palomitas. Pero estos juegos me gustan mucho porque son cortitos, los diálogos dan que pensar a veces. Como el Life of the Strange, que tengo que sacar todos los juegos de Life is Strange. Solo tengo uno de Life is Strange. Y creo que era el 3 el que tengo. Y hay bastantes juegos de esa compañía. Y hoy vamos a empezar Open Roads. Creo que son 2 horitas, tampoco mucho. Ah, no tiene música. Vale. Es sonido de pradera. Ahora sí suena música. Vale, hay una guitarrita. Vale, comenzar. No tengo nada que objetar. Estos tipos de juegos me gustan mucho. Estoy diciendo que tenían que meterle más gameplay. El Life is Strange tiene bastante gameplay. Sobre todo el 3 que jugué y el 1. Me falta el 2. Que es de... como la continuación del primero. El primero es buenísimo. Es que tengo la edición... la edición coleccionista. Bueno, vamos a ver. Pues estoy diciendo que le falta bastante, algunos juegos bastante gameplay. Hay uno que jugué, no me acuerdo el título. Lo tengo en el canal. Que está bastante bien, tiene bastante gameplay. Está muy bien. Que tenemos que averiguar qué pasó en nuestra madre. Darle la vuelta a mirar, guardar en una caja a la D. Hostia, es dibujo, ¿eh? Hecho a mano. Está chulísimo. A ver, el apartado artístico está tremendo. Me gusta, macho, estos juegos por eso. Nuevamente tienen que innovar en esto. Después tengo otro tipo así narrativo que duran 1 hora y pico de una chica que quiere ser nadadora o llegó a ser nadadora. Guardar en la caja. Mirar mejor. ¿Dirá algo? ¿No? A ver, mamá quiere que empaque las cosas de mi habitación para la mudanza de la semana que viene. He tardado bastante, pero ya casi he terminado. Solo falta un par de cosas. Y podrá olvidarme de... Será podré. O podré olvidarme de esto, o podrá olvidarse de esto. Tabulador cerrar. ¿Tengo que dar el tabulador en serio? ¿Va a seguir? Vale. Voy a poner el teclado más cerquita. Uf. Uf. Vale, sí, está bien. Lo tengo para los shooters. La sensibilidad super a tope. Lebrílope. O sea, una liebre y un antílope. Ah, Nevada. Home to Ah, all manner of Nevada. El hogar folksy de todo tipo cryptids de and cool críptidos dads. rústicos y papas molonas. Guardar en la caja, mirar mejor. Con los de cojones todo, mirad. Dejar en su sitio, guardar en la caja. Hombre, es un recuerdo. Guardar en la caja. Coger la tarjeta de cumpleaños. Está súper chulo el abrir. No te olvidaré. Abrir la D. No es intuitivo. Pero tu cumpleaños siempre será recordado. Lo siento por llegar tarde. Osita Tesa. Leer, ¿no? Puedo traducirlo, pero... Bueno, perdón la tardanza. Tasita. Tesita. Ahí pone disappear, ¿eh? Aquí se va todo de la... Aquí se me va todo de la cabeza, pero tú siempre estás en ella. Te llamaré pronto. ¿Qué ganas, papá? Lo de aquí se me va todo de la cabeza. A ver, ¿cómo lo han traducido? Think this away from me here. Bueno, las cosas se me van... se me van de mí. ¿Sabes? Pero bueno, sí está traducido. You always in your mind, se puede tener mi 20, llamaré pronto. No te haré esperar, papá. Vale, dejar en su sitio, mirar mejor. Guardar la caja, ¿no? Es un recuerdo. Yo no puedo elegir. ¿Coger tarro de qué? Pincheta. O guardar la caja. Coger vaso. Pues muy bien, eres una cerda. Coger libro. Liquid cool. Leer.
Oro líquido. Ah, gold, no cool. No sé, es gold, es una G. Es que tengo el ojo un poco pachucho todavía. Algo mejor que la semana pasada, pero algo así lo veo borroso. Si cierro este ojo. Historia de contrabando de... Son mis cosas, ¿no? Esto es mi habitación, ¿no? Uy, ¿por qué tengo que ir a dejarla? ¿Esto qué es? Guardar regleta, claro. Toda la noche maratón de películas en el teatro. Pues, que ese póster lo tengo que tener. No sé dónde iré. Explorar, explotar. Hombre. Hostia. ¿En qué época estamos? Guarda calendario. El 2003. Uf, pero este PC es del... Este Apple es del 99, yo creo. We paid the sin. A ver, vamos a leer. Recibo 9. Fecha límite de pago. Fecha del recibo y fecha límite de poder. Diseño de wait. A ver. Cliente Howard Hancock. Hancock. Greenvale. Descripción, servicio de diseño, página web. Bueno, en los 1003 estaría esto un poquito verde. Eso sí, los que cobrasen. Vale, un subtotal, vale, total debido, vale. Dejar en su sitio. Mira, mira. Periódico. Preparado bienvenida de los exalumnos. Página 7, animada vuestra vez. Boletín de instituto. Nuevo gimnasio merecido. Me encanta el nuevo logo. Pa. Atrás. Dejar en su sitio. Leer. Guardar la caja. ¿Es relevante? Bueno, guardamos. El guardar mierda es mi labor. Coge panfletos, nah. Bueno, sí, no, guardar. Una goma de borrar, nunca se viene mal. Una mierda esta. No sé si sea relevante. No, tampoco me voy a entretener mucho. Esto. Chemistry. Como me duele el ojo. A ver. Del 10, vale. Leer. Esto de qué cojones. Instituto Greenbelt. Notas y caduca. Excelente, notable, bien, suficiente. Son notas. Vale. Hostia. Excelente. Misión, agradecimiento. Vale, son las notas. Vale. Bueno, guarda, coge informe de notas y guarda mi informe de notas. Nunca se sabe si necesitan los... Yo creo que esto nació en... Bueno, o sea, salió... Ya por curiosidad. Pues soy un crack en el 99, ¿eh? El ordenador ese. El iMac i3. Eso es esto. El iMac i3. Apareció el 5 de enero del 99. Pues eso, bueno, lo he mirado y he dicho, ¿qué fecha estamos? Digo, 2003. Bueno, claro, con lo que cuesta esto en su día, ¿cuánto costaba? Además, aparecían 5 colores distintos. Además, es que no me acuerdo de este porque me gustaba este modelo. Es que estás con el rosa que no cagas. Y yo, que me gusta, joder. Tengo todo rosa. Mira, el ratón rosa, el micro rosa. La luz LED del ordenador morado rosa. Claro, la puerta del CD-ROM. O sea, características. Oye, había de 9 colores. Este era uno que me gustaba. Había morado, verde, azul. El azul era muy típico. El anuncio era el azul. Con Mac OS 8.5, ¿eh?
Un procesador, bueno, el más rápido de esa época, de 266 MHz, un disco duro de 6 GB. ¡Guau! 6 gigazas de disco duro. 6 gigazas. Ya cuando me compré un disco duro yo en el 2001 de 20 GB, eso era la hostia. Joder, papá, tengo 20 gigas. 20 películas. Bueno, los juegos de esa época no ocupaban mucho, la verdad. Le puede salir un modelo con 350 y 64 megas. Megas. 64 megas de RAM. Una maravilla. Y claro, es que, es que claro, ha subido mucho la vida. Es que esto era el casi el tope de gama de Mac, de Apple, Macintosh o Apple, como queráis llamar. Y costaba 799. Esto era, ahora te compras uno de estos y son 2000 no sé cuántos. Hostia, 700 dólares. Ahora serían 2000 y pico dólares. Es que ha subido un mogollón la vida. He comprado tres cosas esta mañana. Tres cositas y no ha sido capricho. O sea, ha sido agua, un poco de embutidos, un poco de leche y tal, 30 y pico euros. He dicho, me cago en la puta. Ah, y un hueso para el perro que está ahí mordiéndolo para que me deje tranquilo mientras juego. Bueno, lo que íbamos. Vamos a ver. Billete de avión. Better leave these where Mom won't see them. ¿Por qué? No exponer la temperatura, ¿vale? Y billete, equipaje, sujeto. Expendido por Oceanic. ¿Dónde voy? Asiento, no fumador. Impuesto, igual la tarifa, billete, va. A Detroit. O es. Ah, de Detroit a Reno. ¿Y por qué no lo pone aquí? Ah, sí, origen Detroit. Me pasa muy rápido. Vale, origen Detroit, destino Reno. Vale. Eh, no lo sé si. Va a coger las estas de un. Me gusta el teatro. Made in China, muy bien, eso. Bueno, voy a guardar esto. Esto no lo guardo, esto se queda aquí. Es de mi madre ya. Guess I'll have to pack this after my next Video shift. Galaxy, supongo que tendré que meterlo en la maleta. ¿Trabajo en un videoclub? No puedo guardar. No sé qué ha dicho, Un Tamagotchi. Oh, right. I was supposed to feed you. Poor little guy. Tessie Fram. No dice nada. Anda. Dice lo mismo en todo. Está bien. No hay nada, mierda. Hostia. DVD. Sí, pero todo. Oh, sí, el DVD de Alicia. Alicia Silverstone. Cruelless. Siguiente. Pone siguiente, Vale. Tim Curry. Clue. Es un título de verdad, Me joda sospecha. Tim Curry. Seis desconocidos son invitados a cenar a la mansión misteriosa, pero cuando el sospechoso aparece muerto, todos se convierten en sospechosos. Claro, es que está el título. Lo que no sé es el título anterior. Anterior. Vale, es así. A ver. Fuera de onda. Es que no. Un estudiante de psiquiatría popular de la escuela. Vale. Están los títulos en latino. ¿Cómo? Oye, Tess, ¿hacemos noche de pelis en tu casa? Sí, me apunto. ¿Qué pelis vas a traer del curro? Hoy toca doble sesión de comedia. Le voy a poner con V.
No, yo creo que en inglés le iba a poner con... Claro, iba a poner... No iba... En inglés no ha puesto la U. Iba a poner doble. Doble. A ver, te daré una pista de qué pelis van a ser. ¿Cuál? Te las he dado. Ah. Ah, claro, en pista. Vale. Sí, señor. Coger foto. Dale la vuelta. Cuando papá vino de vuelta y me visitó, ¿no? Sería así. Cuando papá volvió para visitarnos, ¿ves? Bueno. Mi traducción es tosca. Guarda la caja. Vale. ¿Esto qué es? Ah, Happy birthday, Teresa. Always you, man. No sé qué, no sé cuánto es Karen Hour now. Siempre es divertido tenerte de visita. Qué ganas de la próxima. Es orgulloso de ti, de tu negocio, de la mujercita que te estás convirtiendo. Con mucho amor, Tita Angus. Mucho cajón para. Madre. Esto es la Wikipedia. 3 consejos para la demencia de un diente adolescente. ¿Verdad? Cuando nuestro querido abuelo o abuela empieza a tener demencia, puede ser muy duro, he aprendido. Vale, nuestra abuela tiene demencia. Deja en su sitio. Cogemos esa galleta. Esto me parece absurdo. Coger alguna escolar. No sé qué cojones es. Bueno, la he guardado directamente, pues nada. Casi, casi. A ver. Ah, vale. Coger las pelis del trabajo. No. No. Bueno, pues nada. Ir abajo. Tess, Yeah? Bueno, lo come leí, down ¿no? to the basement. There's something I want to show you. Deja The solo, basement? te quiero enseñar una cosa. The Basement. Todas las buenas What is películas empiezan en el basement. Oh, Te va a enseñar it's nothing Necronomicon. really. Remember, Yo ayer remember. This? Hostia, pues está guapo. ¿Qué tengo que bajar? Ah. Pues ha hecho un sonido de... Es un perro. A mí me mola. I love it. I love it. Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it when she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Ah, vale, se ha muerto y van a Yeah, vender me la too. casa de la abuela. Are you okay? Mom. I just. We took care of your grandmother right up to the end, and. And now they're selling the house out from under us. I know. Want to just. Take a minute and look around and see what's left? I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah. Me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture, Amazing that no one bought it, right? just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Ugh. Oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know.
Vale, la mayoría de las cosas de la abuela Helen se vendieron cuando murió. Hasta ahora no había tenido tiempo de echar un vistazo para ver lo que había quedado. Vale, tabulador. Vale, los golpes que se oyen. ¿Esto qué es? Dear Millie Calder. Más more from the Sabbath and Meadow. Más y más ansiomas y más de la savia del medio oeste. Muy bien. Esperamos. A ver. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in Ah, escribe un person. libro. Vale. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. 3 hipotecas. Bueno, vamos a cerrar esto. A cerrar, dejar en su sitio. Coger mazo, ¿para qué? No sé. Coger artículo recortado. Leo Lambro, de 43 años de edad, falleció el 28 de febrero en el Hospital Regional de Alessandria. Era veterano de la Segunda Guerra Mundial, había debido... Pues muy bien. Mirad mejor. No sé si es relevante. Vamos a adelantar un poquito. A ver si en 1 hora, por hora y media. Hay unos ruidos, macho, que no sé si en la casa. Vale, las fotos, coger fotos. I've gotta take more pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around. 2002, del año pasado. ¿No me la llevo? We did our best, but the results were... Ugh. No sé si esto es muy relevante. Tomato, vale. No se puede correr. La vajilla. Oh, what happened to this? Oh, that? You know, I'm not sure. Isn't this Grandma and Grandpa's wedding china? Mm-hmm. Was it broken like this ever since you can remember? No. No, it broke when I was a kid. Grandma must have been upset. She wasn't happy, no. But I did my best to glue it back together. You had to do it? Did you break it? No. No. My father broke it. Ah, pues yo pensaba Listen, que I don't sí. want to talk about it. It was a long time ago. If Grandpa broke it, why did you have to fix it? My parents, they got into arguments sometimes. You know that. Uh-huh. So, sometimes... Well, one time, a plate got thrown against the wall by my father. That plate. And, well, no one else was putting it back together, so... I went ahead and did it. On the floor of the dining room here. Jesus Christ, Mom. I told you I didn't want to talk about it. Maybe you should listen to your mother sometimes. Claro, pero tú me has Sorry. podido evadir la pregunta. Déjalo, eso es haber contado otra mierda, yo qué sé. Coger fotos. Joder. Wow, was this taken right here? Cool.
That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. No sé si hay algo más relevante. El juego para ser un truño, en plan truño de que esto no tiene requisito alguno, algún tirón de agua no carga. No sé, la optimización no lo sé. ¿En serio, tío? Voy a tener... Bueno, el juego va a ser así. Increase, no dice. Vale, ya, pasa. A lo mejor me dan un logro. Vamos a ver, vamos a la profundidad. Oh, how did this end up down here? Como el ojo tengo mal Huh. leer, Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. Supongo. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Bueno. Vale, déjame en su sitio. No dejan las fotos. Esta es la bola. Ay, man. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Pues vaya lagazo, tío. Y esto no tiene ray tracing, ¿eh? No tiene ray tracing. ¿Para qué te hagas eso? Microsoft, tráeme los juegos del Game Pass optimizados. Coger, tío, esto. Joder. Oye, mam. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's still kind of beautiful. Vamos a poner... I esto. miss her a lot. Yeah, me too. Bueno, no, perdió la psicomotriz, se le jodió el botijo. El tiesto. Nos vamos ya. ¿En serio? Pues no quiero saber más. A lo mejor por cojones tengo que hacerlo. ¿No me puedo ir? ¿O no? ¿O no? No hay más. ¿El plato también? Bueno, vamos a conocer más cosas de la abuela. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Qué botella. Y ahora, ¿por qué preguntas a tu madre? Vale, vale. Wow, a few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool?
Niagara Falls isn't cool? It isn't Japan. Claro. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Claro, las cataratas Cheaper, del Niágara. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not going to happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like... A ver. Like, I said so, and I'm your mother? Son varios motivos. 2, ya está. Soy tu madre y te jodes, ya está. Ya que es así. Y esto lo hizo ella, ¿no? Por la abuela. What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Vale, ya. Pero ¿cuál es el...? Oh, hey. Ah, It's August. Nokia. Ugh, 20 people. exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Vale, cierra, coño. Vale, ese está vendido. Pero era muy fuerte el cajón. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note?
Tu madre siempre ha sido una inspiración, no solo para mí, sino para una generación entera de escritores y lectores. No hay palabras para describir la paz que me ha dado a lo largo de los años. Poder escribir como lo hacía ella, ojalá me llegue un poco de su magia. Con cariño, Ben Herbert. Stallenauer. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Vale, he visto una planta. ¿En qué fondo estaba la madre? Aquí. A ver, que he visto esta nota. Y una cosa que veo en muchos juegos de estos de Walking Simulator o gente que empieza a hacer juegos y tal. No pongas tantos objetos interactuables. A mí que haga así y pueda ver el cúter, joder, qué bien has hecho el puto cúter, coño. Si no vale para nada, no, que no se interactúe. Como que se pueda... Bueno, en este caso no, pero hay muchos juegos que se pueden mover todos los cajones y todas las puertas como mueve la casa. Si no va... Si no va a valer para nada, no lo hagas. No necesito que me perder el tiempo. Al haga el juego por querer ver si hay algo interesante en todos los cajones. Es un consejo, ¿eh? Esta es mi habitación, ¿no? Sí, no he visto ningún libro aquí. Ahí hay una habitación que no sé por qué no apetecía modelarla. Ah, esta es la habitación de la abuela. El otro debe ser el cuarto... ¿No? What's this? De gancho Oh, it's de a hook pole thing del to pull ático. down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but you go first. Vale, espera. Ya tengo esta curiosidad por ver la puta nota de Hey, esta. Ma! Lamento oír que maybe mamá I should está just empeorando. put this back. Algunos reflexiones me encantaría poder estar ahí. Amor. August. Vale. Esto estará por aquí, ¿ves? Muchas pelis americanas he visto, ¿eh? Siempre está en el paseo de la escalera. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Oh, qué alto el Now, puto texto este, ¿eh? Where's that Está book? guapo. Tengo que hacerme yo uno de estos. Que tengo ahí el hueco tengo un desván. No, tengo escalera para subir. Tengo que hacerlo a los hardcore. No apetece llamar a la madre. Voy a intentar buscar el... Buah, y los caramelos abiertos, tío. Whoa. No sé qué era esto. Grandma's wedding. I wore it Ah. on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Ah, bueno, y obviamente. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess they're you reasons, too. What? A ver, he contestado. Ha cambiado el tipo de tipografía. Eso es un error. O eso, o que como no cabía toda la frase, debe levantarlo más para arriba. El canvas se llama canvas. Cuando tú. Aparte de ser una página para diseñar, canvas se llama cuando tú haces una composición encima, sobre todo de letras. El menú, el HUD y todo esto, cuando abres el Unity o el Unreal, es canvas. Tú abres la pestaña canvas y es para viñetar. Mejor dicho, para aviñetar.
el HUD o algo, como va enfrente del juego, o las letras, o la superposición de la imagen presente, es a viñetar. Se llama canvas, del inglés. Y la han traducido canvas igualmente, no sé. No sé qué traducción tendrá canvas. Bueno, vamos al lío. Ah, lo que había dicho. He contestado a base de lo de la boda, del traje de boda, lo que yo pienso yo. Pero vamos, a esta personaje, a esta hija le pega más que no se quiere casar. No, es muy moderna, le pega que es no binaria. Mom, O do you ever binaria. think that yo no maybe sé qué. sometimes I Con esa just say camiseta. things I know you want me to say? So you don't Chaqueta want to wear the mejor. dress? I don't know. I Hostia, don't no even he know leído. if I'm ever gonna get married. Well, I just... In the future, please don't patronize me. I don't want you to tell me something just because you think it's what I want to hear. You're better than that. Better than that? It's... Hostia, no he just- leído bien. Entonces no quería hacer If I don't esto. say what you want me to say, you don't take no for an answer. So when I asked if you wanted your grandmother's wedding dress, you said yes, but you meant no. I understand. You were just telling me what I wanted to hear. You don't want the dress. I get it. Bueno, pues yo sí que... I mean... But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? No quería hacer eso, ¿eh? Pero bueno, ya que lo hemos hecho... No quiero lo de las muñecas, no quiero. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But Mom? hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Vale. Muy bien. ¿Dónde hemos abierto? ¿Qué ha pasado? Ah. Siguiente. Muy bien. Esto debe ser la abuela. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. ¿Este es el libro que decía? Dios, tengo que estar haciendo esto todo el rato. No es fluido el juego, ¿eh? Weird little rocks. These little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me in August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Joder. No es fluido esto. ¿Lo que es un guión? Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she... okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married
20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly Qué just cagada lo de tried not to la... think about it. Lo de la That boda, tío, del traje de boda, Doesn't pero bueno. seem very healthy. No lo he leído bien. It got me through. Vale. Dejar. Woody Botanison. Bueno, claro, en esa época. Qué pereza, ¿eh? Libertyville. Del 69. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Hombre, es una... A ver, el diseño que tiene el juego está guay, ¿no? Pero es una buena forma de que si no tienes ni idea de modelar, pero sí sabes dibujar, de crear diálogos de los personajes, porque la madre en realidad no está ni detrás mía ni en ningún lado. Ni yo estoy modelado, ¿sabes? Es una cámara flotando. Es una buena solución y no queda mal para el juego que es. Mira, esto sí quiero escuchar la historia. Cool van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, Bueno, era like, verano. redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Este es el libro que quiere, el diario. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Sí. Bueno. Helen Divine, 1968. A ver. Madre, esto va a ser larguísimo, tío. En serio, yo creo que te ha saltado una página porque están minúsculas, pero bueno. No ayudan nada. Se creen buenos vecinos, pero si alguien sabe a dónde llevan las buenas intenciones, son estas señoras de la iglesia. Las niñas siguen adelante lo mejor que pueden. Opal sigue en sus dramas de la edad de pavo. De la edad del pavo. Casi como... Ah, Opal sigue con sus dramas de la edad del pavo. He metido ahí una coma porque sí. Casi como si fuera un verano normal y corriente. August sí que me preocupa un poco. Cada vez está más absorta de su imaginación. Ojalá pudiera ayudarla. Pero muchas cosas... Ojalá pudiera ayudarla, pero hay muchas cosas que no puedo decir. Cada vez me cuesta más esconder la correspondencia con el tío secreto. Es cuestión de tiempo que volvamos a estar juntos de personas, pero debo tener pero tener que guardarlo todo en mis adentros, sin contárselo a nadie. Es demasiado, pero él y yo ya sabemos que pronto acabará la espera y todo esto quedará en el pasado. A ver si la abuela mató al abuelo. Helen Divine, no sé qué me va a... Escriba aquí su mensaje. Olvídate del pasado. Leo está muerto. Ahora solo importa nuestro futuro juntos. Publicado por Mareto Postal del CIA. Vale. Siguiente.
What? Una key. What is this? What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've gotta go check the old place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery. A qué hora ponía el would be billete ese, nice. ni el día que es. Ah, El 18, that's creo que the ponía 18 en el spirit. calendario de arriba. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we Mi madre find. se llama Opal. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Dice Pack el your nombre. overnight bag. La maleta para... Yes! Vale. Es And bueno. bring your homework. Pero I Opal- don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. Bueno, road trip. El libro no he encontrado. This Bueno. is gonna be great. Muy bien. Ah, un logro. Encuentra el secreto en el ático de Helen, la casa de Helen. Vamos de camino a la casa de verano, güey. De la verano secreta. La casa de verano secreta. Para descubrir qué es eso del misterio de la abuela Helen que nos va. Vale. Hostia, está guapo la solución de hacerle coche sin volante y hacerle un dibujo animado. Me han podido hacer unas putas piernas aunque sea de dibujo animado, Joder, cabrones. Ahí aguanta. Molaría ahí una pistola. Madre. Un quick stop. Sabes muchas películas ese nombre, quick stop. Escribe a papá. Hola, papá. Respóndeme cuando puedas. Vale. Certificado. Departamento de Transporte Amiga, certificado de registro, aventura de... Vale. No seguro, el pestillo. No sé si será relevante eso. El bolso, como buena mujer, el bolso ahí, a mi mochila. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age. I'm 16. I meant about your age. Cercan. Que le he comprado un hueso así. Y no es coña, así más o menos. Y se lo está empotrando. Me va a hacer daño a la tripa. Y lleva medio hueso. Ya está lo bueno. Me voy a comprar uno para mí. Voy a comer huesos. Quiere decir más o menos. No echar más leña al juego, que la madre es un poquito gilipollas. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house?
I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. Vale, todo supongo del colegio de la ciudad, lo habitual. Cuando estábamos ahí era como si... Vale. ¿Y por qué no hemos ido nunca? Vale. Opal, hay que llamarse Opal. Sounds really Opal, voy a nice. hacer un corral para echar menino So y why para echar did we menina. never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work. Well, not last I saw it, but being unoccupied Eso te iba for a decir. decades out there in the middle of nowhere. Debe estar It's de gotta be puta madre falling la apart. casa. Vamos a hacer un poquito It could optimistas. still be in good shape. Maybe somebody's been, keeping it up. You hope squatters have been living in it? Preocupa. No, like shoe elves. Sí, duendecillo. El amor de la abuela. No puede estar... No ha podido estar arreglando, joder. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Hostia puta. Por comprar una de estos. Yo aquí en invierno paso un frío que te caga. No hay dinero para poner gasoil ni nada. Te mantas y mantas y a tomar por culo. Anda ya. Esta. Tiene que tener más pija. Pija eres. Señorita. Pero es mejor que no tener casa, ¿no? Fine. ¿Y a Then dónde vas where a are we vivir going to entonces? A live? ver. I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, I thought you said it was underwater. well, it's not doing great, but Mom, what? A ver, esto no. Eso es joder a los sueños. ¿Qué? Necesitamos we dinero. need Ya money. Believe me, Tess, I know. está. Ya está. If Dad was still here, Excuse me? he could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west for work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now.
Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Claro, no hablemos nunca. Bueno, esto coge. Buddy, Road Buddy. No, no hay. Sí, escucha el teléfono. No hay GPS, claro. XD. ¿Utilizamos eso en el 2003? No lo sé. No sé si utilizamos esa mierda. Yo Are you que... sending text messages to someone? Sí. Yes? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Ah. Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. Un enemigo You're común. not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Se nota que es la misma cinemática de fondo porque he visto el abrevadero, bueno, abrevadero, la mierda esa, el depósito de agua 80 veces. Tío. Pues sí está, sí está. Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom. Well, and it looks to be surprisingly well preserved. It's, Bueno, buen estado. well, it's not just like I remember it. A little more Run down? weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Esto no es pérdida, pero mola su manera. A su manera. Pero mola su manera retro. Seguro que hay un montón de cosas geniales dentro de cuando mamá era adolescente. Y con suerte algunas pistas a identificar la identidad del hombre misterioso. Sí, y unas ratas como la silla esta que hay aquí. He visto muchas películas que empiezan así. ¿Esto se puede abrir? No, esto es decorado. Pues esto, por ejemplo, que sería interesante. Ah, vale. It's your cool van. And it's locked. Ah, Gotta keep all the cool stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much coño, tie-dye is in rompe there. el cristal Please. o algo, tío. August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal. All right, Hombre, I'm on the gracias, case. Peter. The cool Por stuff esa is raid. so close, I can taste it. Ah, no ponen la hora. A lo mejor me la has hecho hace una hora y estoy aquí. Vale. Está cerrado. Vamos a buscar las llaves. Pues nada, probando este juego que estaba en el Game Pass. No sé si ha salido también el Game Pass de consola. Yo como juego en PC... ¿Cómo se llama esto? Open Roads.
El típico juego de comerte un bol de palomitas y ya está. Es la aventura de que se ha muerto la abuela y van la madre y la hija a la casa de verano de la abuela. A investigar un posible rollete de esa abuela, que han mirado el diario de su abuela y han visto que estaba enrollados con alguien, enrollada la abuela con alguien antes de que se muriese su abuelo. What's in here? Ya, That's 4 just August's participantes, old que room. Let's a la try una and de la find some mañana, other way no in. dormís. Pero como trabajo de noche tengo el horario nocturno, ¿sabes? Tengo que entretenerme mientras la gente duerme. No podemos entrar en la habitación de la tita Agus desde fuera. Puede que haya otra forma. Joder, macho. Todos son problemas. Pues para tener la casa 40 años sin visitar, dormir está sobrevalorado, sí. Yo es que duermo como Drácula, de día. Entrar en el remolque. ¿Qué remolque? Esto es un remolque, esto es una casa, tío. Entrar en el remolque. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer. Ah, claro, la diferencia, Like vale. towed Claro. by a big Es una truck. casa prefabricada. Go on. De la época de Maricastaña. Del 69, la época. A mobile home doesn't have wheels. ¿Qué está mal Well, traducido? why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the Como nuances. dice, es una casa prefabricada, claro. Una casa con remolque es una casa con ruedas, claro. Y esto es una casa que lo llevan en un remolque. Madre, yo quiero una tele de estas. Estas son las 8K. Madre mía. Tampoco quiero estar dando el botonazo para que me esté hablando con un hornillo. Podrían sacar una tele plana pero con diseño vintage, ¿sabes? Molaría mogollón. No que tuviese culo, ¿no? Pero el borde en plan madera y un poquito más de extensión imitando a esto y abajo y en otro lado imitando estos botones. Una versión vintage. Pero en plano. Esto en... Hay películas que se mueven de la mierda esta. Esto ha pasado en sus mejores épocas. Es que como haga esto seguro que habla These la have seen madre. better Claro, days. correcto. Y quiero la llave. Yeah, it's a shame they've gotten so moth-eaten. Es una pena que hayan desgastado tanto. Pues tampoco está peor la casa que el ciervo. ¿Quieres decir cuando estaban vivos? Pues no sé, esto Yeah, mismo. this taxidermy must have been beautiful when it was new. Did Grandpa shoot these? Mm-hmm. Well, the pheasant. I shot the deer. Hacéis bien. Oye, ahora vas a sacar las perras. El perro lo tengo por ahí. Viendo un hueso. ¿Cerca? No hace ni caso el perro. No hace ni caso. Eso mola mucho. Lo voy a Mom! poner. That's kind of awesome. You were my age. Si se quieren mear, se when van you a shot mear it? igual, ¿eh? Younger. El mío hace lo que es los huevos. Our father took us hunting during the Y summers eso when we'd stay que out el here. mío tiene, mi casa Well, tiene terreno y puede hacer lo que mostly quiera, just me. pero... I always did all right with hunting. I could kind of, what's the word? Fíjate, Compartmentalize esta it. mañana me he ido... I don't me- think August He could, venido de though. currar. He llegado a I las 7 de only la saw her mañana. fire a gun once. A little Pues es de casa de 22 calibre hunting rifle. 22. She Ahora las didn't want poseen y to, se but matan my entre dad ellas con wouldn't el let her calibre give up. 22. He said Le we he weren't sacado, heading back he until estado un rato y August me he ido al took her cine a ver shot. la nueva cazafantasmas, So que she está aimed entretenida. and fired and Y bueno, he missed. vuelto que The no deer me ha dado ran la off. película, no he estado mal, ni he and comido August fuera ni nada, cried y all se ha vuelto the a way mirar. home. Y lo hace aposta, sé que lo hace That was aposta. August's first and last hunting trip. El mío Our es un father didn't mierda, el have perro. much patience for that kind of, he had a real thing for, you know, not letting your emotions get in the way. Pero es que se Maybe nota, it's yo good creo to que let your incluso emotions se get in the mea way cuando sometimes. oye la llave. Maybe they're trying to tell you Porque something. no está ni el pis seco ni nada, o sea, está recién meado. No, si este ahora mismo, desde que me he levantado, que os he visto ver el diablo hasta ahora, no ha salido, ¿eh? Y yo duermo de día y no ha salido todavía, ¿eh? No ha querido ni salir. Fíjate lo que aguanta. Este es un cabrón. Vamos, como está lloviendo ni sale.
Vamos, hace lo que quiere. Y esto, calibre 22. Espérate. A ver si le veis. Cercan, voy a joder el cromo. Mira. Hostia, que te enfada o tiene un hueso. A ver. Ven aquí. Ven. Campalica. A ver. Te vemos. Campalica. Mira. Con el hueso. Con el hueso. ¿Te lo quito? Uy. Más grande que yo. Mira, saluda. Saluda. Mira. Toma, anda. Toma. Anda. Toma. ¿Es un galgo? Un galgo, un galgo. Un caballo. Este es pequeño, el otro era más grande el que tenía. Es malísimo. Es muy malo mi perro. Los dos que he tenido, la verdad es que tienen lo suyo. Madre mía, esto... Coger lata, esto está podrido, ¿no? Uy, la lata del perro. Pirkis. Vitamina enriquecida. Potato chips. Pues por la cocina en mi casa es así, porque es vieja la casa mía, mi casa tiene 30 y pico años. Tenemos casi los mismos que yo. La cocina tengo que arreglar y más o menos el fogón es de este estilo. Lo hace muy bien, sí, aprovecha. Aquí ha dejado de llover también. Bueno, no oigo. Oh, sí, si haces directo antes de que vaya a currar, sí. Si lo haces tempranito, no creo porque estaré durmiendo. Pero vamos. Si eso veo la retransmisión posterior. Que yo normalmente me la suelo poner para desayunar o tal. Sí, es que para mí hoy es domingo y mañana es lunes. Porque como trabajo de noche, es como al revés. O sea, el lunes mío es domingo noche. Sí, 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 yo solo libro, a no ser que me por horas o que me quieran dar una bolsa de horas y tal y me den de librar, en realidad yo solo libro sábado noche. Eso es lo que... A mí me han dicho que el BOE, que Boletín Oficial de Estado, dice que no cambiamos la... Que no cambiamos al final la hora. El BOE. No sé si es verdad, lo que haga el móvil. Si el móvil cambia la hora, cambiaremos la hora, no sé. Bueno, no me quitan ninguna hora, porque en realidad yo voy mañana por la de madrugada. Ya, me quitan una hora hoy. Vuelve a llover. Bueno, sácalas en un momento que y la puedes a subir. Si con que te arrimes a un árbol, seguro que tienes algún árbol ahí por Barla. Vale, no sé lo que tenía que hacer. A ver, tabulador, no podemos entrar en la habitación de la tía Agus desde fuera. Puede que haya otra forma. Pues tiene que haber una puerta por aquí, ¿no? ¡Oh, madre! Esto está... Esa es la tubería de la caldera. Ah, en mi bosque. Es verdad que tú vivías también fuera de la ciudad. ¡Hostia! Yo la mato a la madre, ¿no? Y la entierro. Me coge peluche. ¿En serio, oye, mamá? Pues bueno, siempre dice la misma frase. Oye, mam. Hey, man. Oh, look at this no. big pink guy. Kurt won that from me Buena, saca la at the perra. fair. Wow, a las perras. Kurt? Igualmente. We met at the drive-in Muchas gracias. diner. Sí, You sí, had a después de summer este, fling? que no creo que sea muy largo, 2 horas he leído. Well, Me iré un Was ratito he a Luigi cute? Mansion. I thought he was very handsome. Bueno, descansar.
And he rode a motorcycle. ¡Viva Monster! Oh my Monster, god, patrocíname. a bad boy? Well, honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty. ¡Viva Monster! Me tenía que dejar Cool. la lata más barata, On hombre. his motorcycle? He was very romantic. Oh, no. No, not like that. Bueno, Well, descansa y que saca las Little like perritas. that. Oh, no. So, what happened? Did you break up with him, or... I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Ya, metió el dedo en la Hey, llaga. maybe we should keep looking around for more relevant things. Sí, sí, yo quería buscar, pero ya que he cogido el oso ha saltado la preguntilla. No podía volverlo a dejar. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Por la caldera. Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Joder, claro. Oh, ¿Qué es eso de la that's why caldera? you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Madre mía. Well, what's that thingy back there? Ya, un basement. A maintenance hatch? For getting down into the crawl space under the house. Is there any other way into the crawl space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you at... Well, if we could get Voy a into the... I'm adelantar not un sure why poquito. you... And also, like a skeleton. Listen, you can give it a peek if you want. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for... Vale, vale. He adelantado porque me... Sí, sí, sí. Mierda, una caldera se cayó, sí. Vale, va. ¿Y esto? Todo plata de porcelana. Locked. Maybe the little key? From... Nope. What's... Vale. Vale, sí, muchas cosas. Esto no se abre, esto no se abre. Nah. Vamos a tiro hecho. Mira, esto está chulo. Se ha puesto la piedra esta para que no se queme. Está bien planeado. Un poco rudimentario. Pero la parte de atrás. No quiero interactuar con mucho para no alargar más el gameplay, porque el juego... Esto viene cerca de y dirás, ay man, tenías un perro. Ah, no. Contemplar la vista, bueno, yo contemplo la vida real, así que no hace falta... Aquí esto se puede abrir. Está cerrado. Ha dicho esta mujer que se podía pasar por la parte de atrás. No sé qué considerará ella la parte de atrás. Vale, pues he dado una vuelta... Espérate. Se puede entrar el entrepiso por detrás. Bueno, sí. ¿Los escombros? No. ¿Qué considera ella por detrás? La parte de darte por el cacas. Ah, aquí. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So, this is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. Ya. Lo que han hecho... Madre, muy seguro todo. Hombre, lo bueno de tener esto así... Nos protege de humedad, la verdad. Oye, no me he fijado de si estaba parando para atrás esto. Supongo que para el gameplay del juego. ¿Y por qué tienen esto aquí abajo? No me he fijado muy bien. Esto se puede... ¡Hostia!
Oh, Cool. cool. Vale, tenía pinta de poder interactuar. Mira, aquí está la trampilla. Unas fotos. Ooh, this is good. Escribo Mom's aquí tu gotta see mensaje. Te this. escribo desde nuestra casa justo en el agua. Tras buscar todos los lados me di cuenta que no había mejor... Karen Divine. Espera, espera. Te escribo... Vale. Justo en el agua. Tras buscar en todos lados me di cuenta que no había... Muy buen escrito. Que no había hogar para nosotros que uno que pudiéramos desancorar. Vale. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Hey, Mom, I found something. Look, look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat. Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Se la... Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. Un lugar, claro, claro, esta carta no la escribe el supuesto amante de la abuela a la abuela, que ha comprado una casa para ellos. Pesa. Go mechanics! Oh man. Por I este. forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy. Yeah, I guess. It'll be so exciting. Oh man, you're gonna love it. Eating lunch at Ford Hall, doing all-nighters in the library. Oh, there was... I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going... I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not as... Fine. Claro. Aquí hay una llave. Oh, how fun. Wait, did they not get to use these? No las usaron. Sí. Aha! This must be the key to the van. Vale. No video games back then, I guess. Poor, deprived kids. Machivo, no sé qué es. Una ouija. Oh my god, Aunt August. I have so many questions. Joder. Que diga nada, pasamos. Hostia. I'd recognize that penmanship anywhere. This piece was clearly done by an accomplished artist. A cartographic prodigy? Do you think there'd be anything there to dig up that was left behind? It'd be like a time capsule. Maybe she was gonna come back for it later. It was her first investment. She got started early. I don't know. Let's just go see what it is.
Encontrar el mapa del tesoro. Será famoso el disco, no sé qué, no sé cuánto. Está al lado de la caseta del perro. Vale, pero quiero saber. Poor kid. Pues le he dado. Did she get made fun of a lot? At school and stuff? I think she got picked on when she was little, but she toughened up. I guess right around this age. What changed? I don't know. Vamos a leer, a ver qué dice. Los niños malos se atacaron y dijeron: ¿con quién hablas? Y es que llevas puesto. ¿Y qué es lo que llevas puesto? Angus le dijo: es la corbata de mi padre. Y los niños malos dijeron: pues tu padre es tonto. Muy bien. Angus buscó a Sombrocaso, pero Sombrocaso no podía ayudarle porque estaba atrapado en la sombra de un árbol. Sería su amigo imaginario. Vale. ¿Quieres meter ahí un poquito de bullying con los platos? Vale. Vamos a investigar una cosa. Este es el lado de la caldera. Este es el abrir puerta. ¿Esto qué coño es? What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it. That door's stuck. I think... Look, we could twist... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in the Vale. glove box. Nice. Nice, vale. Vale, sí. Y ahora un vistazo rápido a ver si hay... A lo mejor eso tiene la llave del cajón. Un peine. Coger... Esa es la abuela. La abuela está todo Now, buena, ¿eh? what is this? During the summers when we'd come here, I had a Ah, no, summer es la job madre. as a waitress at the drive-in. On roller skates? Like in the movies? Yeah, I guess. And those movies were based on reality, you know. You were cute. Hombre, ahora no Oh. está... No, I don't know. ahora no Oh, está mal, please, mayor. Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. No sé te voy a What? decir. According to the boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? Buah, se va a poner... La madre se va a poner las botas al instituto. I Ahora, am que lo not. sabes. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? A veces se raya la música, ¿eh? Se repite. Vas a encontrar fotos de Opal. Voy a hacer un corral en patines. Vale, esto es un váter. Pues el váter no está mal. Joder, pues la casa está todo guapa, ¿eh? Parece pequeña, pero... Está bien aprovechar el espacio. Vale, vamos a la furgoneta. También aquí... ¿Tengo inventario? Tengo inventario, a ver. Ay, música con derecho de autor. Bueno, porque me borre YouTube lo que sea los cojones. Pues en teoría salía la imagen y aquí... You ready to unearth this mystery? You are really crawling through Vas a old... adelantar un It's for the poquito, sake ¿vale? of the adventure. Don't let me... Una caja del tiempo de esas. So this... Mom, Hostia, come on. It's sad. no sé lo que ha dicho la madre. Le he apretado sin What? querer. I don't know. Maybe we should keep it.
Maybe August would want it. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Vale. La furgo. Un logro desbloqueado por hacer... a lo mejor te podías ir sin hacer eso, pero bueno, ya que tenía un mapa tenía curiosidad. Vamos a abrir el Volkswagen. Hola, hostia, pillando a estas horas. Madre mía. Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar. I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Right. Don't get too All All right. right. Look at all this. A ver. Invitado a Parte, a ver. No sé si conecta o no conecta la party. Hola, hola. Hola, hola. Hola. No sé por qué no conecta. Hace lo que sea los huevos. Hola. Hola. Sí. Espérate. Ese grupo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Ahora. buenas. Buenas. ¿Qué tal ¿Qué está tal? conectado? Sí, es que hemos ido a cenar con la familia Ah, haces bien. y hacer unos bolos. Holy ¿Qué? shit. ¿Qué haces? Open Roads, ¿qué es esto? Estaba en el Game Pass. No sé. O sea, es una típica historia de una madre y una hija, se le muere la abuela y van a visitar la casa de verano antigua de su abuela y encuentra el diario de la abuela. Bueno, una aventura narrativa, pues en realidad no hace mucho. Ujú. Leer y buscar cosas, no hace mucho más. How was the stuff? Well, I found... Uy, this. ¿a qué hora has desconectado? Porque yo estaba hasta las 9 más o You menos. guys didn't Ah, just pues 9:30, drift 10. apart at the end of the summer, did you? Pues mira, cuando me he ido yo. I came to work at the diner one 9:30, night, 10, la verdad. and they said someone had left a note for me. And it was... That sucks, Mom. I just felt like I'd put all my energy into plans, planning how Ya, we'd be able to entonces stay digo, no, together, no se- planning no se how our conecta, digo, life voy a was going to poner be, este. planning how Yeah. he'd be the answer for how I was going to be okay. And then one day, I don't know if I've ever cried as... He seemed... Hey, language. But he was. All right. There was a lesson I should have... You can't rely... What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. No, you're right. I mean, even with Graham. Well, I will always. Uh-huh. But with someone Are you saying... I thought you said you... Well, either way. Mom, with you and Dad splitting up. He always makes it sound like you wanted him. He does. I mean, If he's telling you I wanted this, See? If you're fine on your own, remember that. Well... Good. A ver, ¿esto se guarda solo o no se guarda solo? Supongo que se guarda solo. A ver. Vale, si hago esto y pongo continuar, ¿qué hace? Continuar. Voy a por agua. Vale.
Vale, está grabando. Find anything? You were right. There was a screwdriver. Perfect. Let's give it a try on that door. Vale, pues dejamos aquí. Luego haré el final. No, supongo que el final será media horita. Y bueno, no voy a decir que me está entusiasmando. Está entretenida. No, si no tienes nada que hacer y echarle un ojillo, pues está bien. Pero vamos, las hay mejores, ¿eh? No le quito el mérito, pero las hay mejores. Y lo que digo siempre, suscribíos y dar like, que es gratis. Cabrones.